Estamos muy acostumbrados, al menos aquí en México, a la automedicación. Las técnicas de quiropraxia, las técnicas de manipulación articular ayudan mucho precisamente a eso, a evitar utilizar tanto el medicamento en cuestiones de dolores crónicos. La quiropraxia como tal es manipulación articular. Eso nos va a ayudar a que esa articulación libere la presión o libere el estrés que le está causando una mala postura y haga que la movilidad regrese. Yo les digo, ¿sabes qué? Antes de empezar a manipularte, hazte una densitometría ósea. Esta me va a decir qué calidad de hueso tienes. Ese tipo de personas son los que no son candidatos. Un traumatismo directo en alguna articulación también los descarta porque no les va a ayudar la quiropraxia. La Organización Mundial de la Salud, ella ahí dice en sus estatutos que la quiropraxia es una medicina alternativa inocua, no hace daño. Tenía como unos 5 años de no verlos y todos: oye, ¿creciste? ¿A poco se puede que uno crezca después de la quiropraxia? Le digo, no. Lo que pasa es que recuperaste los centímetros que habías perdido por mala postura. O señores, ay doctor, no quiero tomarme medicamentos porque es muchos químicos metiéndome al cuerpo. Y le digo, es que eso se debió haber pensado hace 30 años. Hace 30 años debiste haber pensado que a tus 60 o 70 no querías tomar medicamento. Y hace 30 años debiste haberte parado de la silla a caminar. Debiste haber agarrado un par de mancuernas a cargar. La recomendación siempre es la misma. Una buena postura. No puedo cruzar mi pierna. No puedes cruzar tu pierna. Oye, entonces no puedo sentarme así. No puedes sentar. Entonces siempre tengo que estar bien derechito. ¿Sí? O sea, sí, siempre tengo que estar bien derechito. Pues sí. Oye, no, pues yo no quiero. Bueno, aquí te veo en la consulta, ¿verdad? Aquí no sé. Entonces, la salud muscular y la salud postural y la salud del cuerpo es como las finanzas. El mejor momento para tú tomar acción fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. En Hablando de Negocios nos atrae proporcionar información de interés cotidiano. Entrevistamos a expertos de diversas áreas que nos ofrecen un panorama de nuestro contexto, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor impacta de una forma u otra en el mundo de los negocios. Hola amigos, amigas, bienvenidos a el blog que les trae información muy variada, Hablando de Negocios. Hoy tenemos como invitado a un buen amigo, el médico general y quiropráctico certificado Federico Alcántar González, alias el Doc Fede. ¿Qué tal? ¿Cómo Bienvenido. Estamos? Gracias por aceptar la invitación a esta entrevista, doctor. Al contrario, gracias por la invitación. Para iniciar, ¿nos podrías dar una semblanza personal, doctor, de tu preparación para estas actividades que realizas? Sí, claro. Yo soy Federico Alcántar González, médico cirujano y partero, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, orgullosamente UNL. Además, utilizo en mi consulta lo que es la manipulación articular, también conocida como la quiropraxia, y maestrante en este momento de una maestría en terapia física y readaptación deportiva. Entonces, mi enfoque es médico y atleta. Ya, qué bien. Muy bien, pues, ¿cómo descubriste tu vocación por la salud y qué te llevó a también formarte precisamente como quiropráctico? Hablando de mi vocación por salud, fíjese que yo recuerdo que una maestra de kinder me mencionó que yo de chico, de hecho me enseñó uno de los dibujos, que me dibujé como doctor. Yo tenía 5 años, entonces desde entonces era de que el típico ejercicio donde tú haces lo que tú te quieres dedicar de grande, que si algún niño agarra un ejemplo de policía, de bombero, pues yo agarré primero el ejemplo de que quiero ser papá. Y me dice, no, es que para ser papá tienes que tener una profesión, porque el papá te lo da tu hijo, por ejemplo. Entonces fue que, bueno, entonces yo quiero curar gente. Entonces me dibujé como médico y pues no hay una historia así como que muy romantizada respecto a un abuelo o un tío o alguien que haya influido directamente sobre mí como para yo querer ayudar. Pero pues fue desde ese entonces que yo recuerdo, o más bien que me hicieron recordar que a mí me gustaba la medicina desde ese entonces. Lo traías en el interior. Sí, claro. ¿Qué diferencia aporta a tu trabajo contar con formación como médico y como quiropráctico? Bueno, ese es el plus que yo les comento a mis pacientes, que antes de que tú seas tratado por algún quiropráctico, en este caso por la manipulación articular que hago en mi consulta, es que primero llegas con un médico.
Sí. Llegas con un médico que se encarga de evaluarte, que se encarga de ver que tú seas candidato para la manipulación articular como tratamiento de tu dolor, de tu postura o de lo que traigas en ese momento. Cierto. Entonces, es algo en lo que debemos enfocarnos mucho al pedir un tipo de tratamiento en el cual sepas que quien te está evaluando y quien te está tratando ya vio todos tus antecedentes para ver si tú eres candidato para recibir ese tipo de tratamiento. Ya, qué bien. Para personas con agendas muy ocupadas, ¿qué hábitos simples recomiendas para tener una buena salud, doctor? Fíjese que es una de las preguntas que más me hacen y precisamente empresarios o personas que se dedican mucho a estar en oficina o en algún lugar, ¿no? Lo que yo siempre les recomiendo es que no le dejen a su memoria la tarea de estar recordando qué es lo que se tiene que hacer. Me explico. Yo le digo a los pacientes, oye, ¿sabes qué? Agarra tu celular y pon una alarma. Cada hora y media en donde diga la alarma, párate. Entonces tú estás en tu oficina trabajando, en la computadora o en alguna junta o lo que sea, y suena la alarma, date el tiempo de pararte y caminar lo equivalente a 100 metros. Ya. Eso va a hacer que se reactiven tus músculos que estuvieron en una posición prolongada por mucho tiempo y evitar que se queden con esa memoria del músculo o con esa forma en que el músculo solamente se quede así. Entonces tú te paras y caminas. En ese mismo tú puedes poner también párate y postura, porque muchas veces estamos en la computadora trabajando y para cuando te das cuenta tú estás así. Si suena tu alarma y dice arriba y postura, tú te enderezas, vas y caminas y regresas y después vas a formar el hábito. Entonces es algo muy sencillo que en lo cual podemos empezar sin necesidad de ir a ningún lado y de invertir en absolutamente nada para que puedan mejorar sus dolores, su postura y la calidad de vida. Ya, qué bien. Muchas personas toman medicamentos como analgésicos o relajantes para calmar el dolor. ¿Qué riesgos hay en usarlos sin control y cómo decides cuándo sí son necesarios? Es una muy buena pregunta porque estamos muy acostumbrados, al menos aquí en México, a la automedicación, ¿sí? Entonces muchos de mis pacientes llegan de que ya me tomé mi Advil, doctor, y ya me tomé mi paracetamol, y ya me tomé mi ibuprofeno, que es precisamente el Advil. Entonces yo les digo, mira, está bien que lo tomes en lo que llegas a la consulta. Si te ha funcionado a ti para el dolor, si te ha funcionado a ti para las molestias, utilízalo. Nada más que trata de consultar porque ese dolor nos está indicando algo. O ese síntoma nos está indicando algo. Nos está diciendo que hay algo que no está bien en tu cuerpo y que necesitas atacarlo. No simplemente nada más tomar el medicamento para que se te quite y tú seguir tu vida normal. Sí. Entonces, la automedicación no está tan recomendada por parte de nosotros los profesionales de la salud, pero es un día a día. Las técnicas de quiropraxia, las técnicas de manipulación articular ayudan mucho precisamente a eso, a evitar utilizar tanto el medicamento en cuestiones de dolores crónicos. Entonces, de preferencia, acudir a que alguien te diga qué tomar, ¿no? Ya, qué bien. Claro. Sí, ¿verdad? Bien. Que puede traer consecuencias, ¿no? Claro, sí. Es más, hasta perdón que lo interrumpa, yo le digo a mis pacientes, tú te puedes acabar tus riñones, te puedes acabar tu bolsillo y esa contractura que traes ahí en el músculo o ese dolor que traes en el músculo se va a quedar para siempre. Te vas a morir con él tú antes de que lo acabes con los medicamentos. Muchas veces necesita la manipulación para terminar de aliviar eso. Ya, ¿sí? Qué bien. ¿Cómo explicas así de manera sencilla qué es la quiropráctica o quiropraxia y en qué se diferencia de la fisioterapia? Pues bueno, mire, es una pregunta del día a día, ¿no? La quiropraxia como tal, que como le mencioné en un principio, es manipulación articular. La articulación se manipula por medio de movimientos de alta velocidad y de baja amplitud, en el cual, dependiendo los vectores que tenga la persona mientras está acostada o parada para hacer la manipulación, tú te encargas de hacer un movimiento rápido, corto y muy sólido. Eso nos va a ayudar a que esa articulación libere la presión o libere el estrés que le está causando una mala postura
o una tensión muscular mayor a la normal y haga que la movilidad regrese, ¿sí? Recuperas la movilidad que perdiste por esa presión que se genera dentro de la articulación. Entonces, si nos vamos a la fisioterapia es más para pacientes que tienen algún tipo de rehabilitación o vienen posquirúrgicos. Oye, ¿sabes qué? Ligamento cruzado. Oye, ¿sabes qué? Manguito rotador. Oye, ¿sabes qué? Intervención quirúrgica en espalda, zona lumbar, zona cervical. Y necesito una terapia prolongada. Una terapia un poquito más amigable, menos, pues por así decirlo, menos brusca, para que el inicio sea mejor y a lo mejor ya una vez que terminan ese tipo de terapias con el fisioterapeuta, cuando ya recuperas fuerza, recuperas movilidad, rangos de movimiento, entonces ya los mandan conmigo para nada más revisar que ese tipo de procedimiento que tuviste no te haya repercutido en tu postura o en algo para yo poder después ayudarte en eso. Ya, qué bien. Doctor, en México todavía muchas personas recurren a los sobadores o hueseros. ¿Qué opinión te merece esta práctica y qué riesgos o beneficios pueden tener los pacientes? Algo que está muy de moda ahorita, como para excusarse las personas, es que te dicen que no es justo cuando uno juzga al pasado con la sabiduría del presente. Entonces, en el pasado era lo que había. Y era lo que tenían a la mano la gente. La gente tenía a la mano una persona que, oye, me duele aquí, pues lo más probable es que el problema esté aquí, ¿verdad? Entonces, pues vamos a tocarlo, vamos a manipularlo, a ver si le ayudamos en algo. A lo mejor en un 80-85% de las veces, los dolores articulares vienen más de algo muscular o de algo postural que algo propiamente de la articulación. A menos que haya tenido algún tipo de traumatismo. Llámese por traumatismo algún golpe, una caída, algún cuchillo, algo que haga un traumatismo directo a la articulación. Eso sí, tú ya no eres candidato para sobar, ya no eres candidato para manipular. Pero a diferencia de que si tú tienes un dolor en alguna parte del cuerpo y vas y manipulas esa parte del cuerpo y se alivió el dolor, empiezas a tener esa fama de que, oye, él alivia dolores sobando. Entonces empiezan a tener la fama del sobador y empieza a ir la gente, oye, me dolió aquí, pues déjame le sobo. El 80% de las personas va a mejorar. El otro porcentaje no mejora y es el que se termina yendo a algún otro lado. Pero el ancho de las personas que acuden con un sobador terminan teniendo algo de mejoría. Entonces, estaban bien en el pasado. Cierto. Pero ahora en el futuro ya tenemos más información, tenemos más formación y tenemos otro tipo de alternativas para poder tratar los mismos padecimientos del pasado hoy en el futuro. Qué bien. ¿En qué casos está contraindicada la manipulación quiropráctica, doctor? Bueno, hay casos muy específicos. Por ejemplo, que tú tengas algún grado de osteoporosis grave, ¿no? Cierto. La calidad del hueso, un hueso normal, se clasifica como hueso normal, osteopenia y la osteoporosis. La osteopenia es antes de que se haga la osteoporosis. Entonces, cuando uno se vuelve una persona sedentaria, llámese por sedentaria alguien que no se mueva mucho, o que no haga ejercicio, o que no se ejercite, el hueso deja de recibir estrés. Entonces, el hueso, al dejar de recibir estrés, normalmente el cuerpo lo que hace es ahorrar energía. En el caso del hueso es lo mismo. Si yo no me paro, yo no camino, yo no hago ejercicio ni cargo pesado, yo no estreso al hueso. Entonces el hueso lo que hace es, o más bien el hueso dice, oye, pues aquí no me están estresando, no necesito un hueso de buena calidad, porque con lo que tengo es suficiente. Entonces, en lugar de que el hueso se mantenga de buena calidad, al ahorrar energía el cuerpo empieza a hacerse un hueso de menor calidad. Se empieza a hacer poroso por dentro y empieza la osteopenia. Oye, sigue esta persona sin moverse, sin cargar pesado, sin hacer actividad, la osteopenia se convierte en osteoporosis. Entonces, por eso una persona que pierde fuerza, pierde movilidad, empieza a perder calidad del hueso, de repente se tropieza y cae y se fractura, porque ese hueso no estaba preparado para ese tipo de impacto. Entonces, si al contrario, yo me mantengo hasta mis 80, 90 años, aunque sea cargando algo pesadito, haciendo sentadillas o manteniéndome activo, mi hueso va a seguir de buena calidad y muy probablemente no voy a tener ningún tema con fracturas o
o problemas de los huesos como tal. Entonces, ellos no. Los que tienen alguna osteoporosis ya grave. Por eso yo, como les decía al principio, como médico, cuando yo hago mi historia clínica, cuando veo al paciente, si yo lo veo de una edad avanzada, por ejemplo, una mujer arriba de 60, 65 años, cuando ya no trae la protección de los estrógenos para que los huesos se mantengan de buena calidad, yo le digo, ¿sabes qué? Antes de empezar a manipularte, hazte una densitometría ósea. Esta me va a decir qué calidad de hueso tienes. ¿Sí? Entonces, ese tipo de personas son los que no son candidatos. Como lo dije hace un momento, un traumatismo directo en alguna articulación también los descarta porque no les va a ayudar la quiropraxia. A lo mejor ya una vez curados por el traumatólogo, por el cirujano, por el neurocirujano, oye, ya, dados de alta por ellos. Ahora sí, vente conmigo, yo te ayudo. ¿Sí? Qué bien. ¿Cuáles son los mitos más comunes que existen sobre la quiropráctica y de qué manera los desmientes o bien cómo los explicarías para que los pacientes comprendan por la realidad y confíen en un tratamiento? Claro, mire, el que todo mundo piensa, oye, cuando me vas a ajustar el cuello, cuando me vas a hacer un ajuste cervical, ahí voy a quedar. Le digo, no, a ver, no. De hecho, de lo primero que yo hice cuando tuve de mi formación como quiropráctico, la primera pregunta que hice, oye, ¿yo me voy a llevar a algún cristiano si es que le hago el ajuste quiropráctico en cuello? No, no te preocupes. O sea, la fuerza que se necesita para poder causar un daño tan grave en una persona en cuello es mucha. A lo mejor si tu quiropráctico es Arnold Schwarzenegger o Sylvester Stallone, llegan y te hacen a lo mejor ellos sí, ¿verdad? Pero yo no. Y normalmente el quiropráctico no, porque son manipulaciones muy controladas. Como le decíamos a un principio, el sobador y el huesero hacía lo que podía con lo que tenía. Hoy en día tenemos más estudios respecto a la manipulación rápida y, como había dicho en un principio, rápida y certera. No necesitas mucha amplitud, no necesitas muchos movimientos para poder llegar a eso. Entonces disminuye mucho el riesgo. Riesgo lo existe. A ver, hay historias donde un cirujano se equivoca y en lugar de amputar la pierna derecha, amputa la izquierda, que era la buena. O sea, no porque eres quiropráctico o porque haces terapia articular, solamente entiste el riesgo, ¿no? O sea, el riesgo está en cualquier cosa. El arquitecto que no hizo bien el cálculo y se cayó una viga. Entonces, el riesgo existe. Nada más que, según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ella ahí dice en sus estatutos que la quiropraxia es una medicina alternativa inocua. Que por inocua, pues queremos entender que no hace daño. Cierto. Tiene ciertos problemitas por ahí o tiene ciertas soluciones que a lo mejor no son las esperadas, pero en realidad algo así grave que nos pueda causar, salvo que algún tema arterial, por ejemplo, las arterias cervicales que van hacia el cerebro, pasan por agujeritos del cuello. Entonces, si haces una manipulación muy fuerte, puedes llegar a desgarrarla por la parte interna, que se forme un coágulo, pero eso es algo que le digo, no pasaría con una buena técnica. Cierto. Qué bien. ¿Qué estudios y certificaciones debe tener un quiropráctico en México y cómo puede un paciente asegurarse de que está en buenas manos? ¿Nos podrías ilustrar sobre eso? Aquí en México, lamentablemente, ninguno. Porque como usted lo dijo hace un principio, hay sobadores, hay hueseros y hay quienes se llaman quiroprácticos sin ser, más bien, sin tener previo un título como médico, que era lo que mencionaba hace un momento. Tú puedes ir a que te den una sobada, a que te den una tronada en algún lado, pero a ver, ¿y si esa persona no te pidió la densitometría? Al ver tu fisionomía, al ver que tus músculos están muy suaves, a ver que tienes cierta edad en donde ya no hay protección hormonal sobre tus huesos, te hacen una manipulación y terminan lesionándote. Entonces, por ahí va el tema. ¿Existen riesgos? Pues? Sí, claro, pero lo que tienes que buscar es precisamente un profesional de la salud, un médico, un fisioterapeuta, a lo mejor un readaptador, que en un momento más hablaremos sobre esa profesión nueva aquí en México. Entonces, profesionales de la salud que tengan noción de anatomía, que tengan noción de padecimientos del cuerpo,
que sepan en dónde está el riesgo y cómo evitarlo. A diferencia de ir con una persona que te diga, oye, ¿sabes qué? Porque me pasó, tu dolor de hombro es por las antenas 5G. Si las antenas 5G que está poniendo el gobierno por todos lados, la radiación está haciendo que te dé el hombro y en los hombros se te empieza a doler y por eso traes el dolor de hombro. Entonces tú dices de que, ay, pues es que ni siquiera son radiaciones, o sea, son ondas, ¿verdad? Que no son perceptibles por el humano, pero sí por las máquinas. Entonces, ni siquiera hay como sustento. Entonces vas con una persona que te va a malinformar y luego tú malinformas y luego el malinformante vuelve a malinformar y se hace de una cadena, ¿no? Entonces, siempre ir con algún profesional. En lo que tú vayas a hacer, de preferencia ir con un profesional. Cierto. Muy bien. ¿Qué avances recientes te parecen más importantes en la quiropráctica y hacia dónde va esta disciplina, doctor? Pues mira, avances recientes es la aceptación, ¿sí? Porque como bien mencionaba, antes al hablarse mucho de sobadores, al hablarse mucho de hueseros, pues la gente desacreditaba lo que era la quiropraxia, pero hoy en día, en mi consulta al menos, yo estoy viendo más profesionales de la salud acudiendo a mi consultorio, precisamente por eso, porque me dicen, a ver, tú estabas en mi generación, o yo te vi una generación arriba o una generación abajo, entonces yo confío en el médico que está aquí enfrente de mí. Entonces, si yo confío en ti, lo que tú haces es de confianza. Entonces, yo quiero que tú me trates como terapia articular o como terapia de quiropraxia, tú. Entonces, esa acreditación que le está dando la sociedad a la quiropraxia hoy en día es un avance, ¿sí? ¿Y a dónde va? Pues va a que simplemente la NFL, que son de los organismos de deporte más reconocidos y más respetados a nivel mundial, los mismos jugadores de NFL tienen a su quiropráctico de planta. Ellos, al ser personas que, por ejemplo, hubo una serie que se llama Quarterbacks, o Mariscal de Campo en Netflix, y esa fue hace como unos 3, 4 años. Y Patrick Mahomes, por ejemplo, él decía, oye, yo siento que voy a seguir un partido y estoy sintiendo que se me está cortando el cuerpo, que me está dando un resfriado, le hablo a mi quiropráctico. Yo no sé por qué, él lo dice, yo no sé por qué, pero me hace el ajuste y termino el ajuste y se me quita. No la gripa o no el resfriado, pero dice, al menos yo me siento mejor, ¿sí? Entonces también estaba otro quarterback en esa misma serie, que es Cousins. En aquel entonces creo que estaba en Minnesota. Y dice, oye, al momento de lanzar, siento como que mi rango disminuyó. Tenía su quiropráctico viendo sus rangos de movimiento y dándole ayuda para que regresara a esos rangos de movimiento. Entonces, desacreditar algo que es una realidad o no tomar en cuenta algo que es una realidad a nivel de deportistas de élite, pues sí está como un tipo algo contradictorio, ¿no? Entonces para allá vamos, a que nos acepten, a que la gente use la quiropraxia y a que mejore la quiropraxia. Cierto. Qué bien. Y resolver problemas, ¿verdad? Que luego... Eso es lo más importante. Sí, claro. Qué bien. ¿Cómo es una primera consulta contigo, doctor? ¿Qué pasos sigues antes de iniciar un tratamiento? Lo que mencionamos hace un momento. Llega el paciente, yo me presento con él. Bueno, normalmente ya sabe quién soy, ¿no? Pues, por el hecho de que agendan la cita conmigo. Claro. Ya conocen. Entonces, llega el paciente y lo primero es, como en cualquier consulta, historia clínica, ¿sí? En donde el paciente te habla sobre su padecimiento, su estado actual y la evolución de lo que traiga. También en eso vemos los antecedentes, tanto antecedentes patológicos de él, como alguna cirugía previa, como alguna caída de una altura mayor a 1 metro, como un accidente de carro, o algún antecedente heredofamiliar. Oye, ¿sabes qué? En mi familia hay herencia de, no sé, diabetes, hipertensión. Entonces ese dolor que traes en este lado, pues a lo mejor por tener los antecedentes te puede ir guiando hacia dónde, ¿no? Y ¿sabes qué? Pues no es un tema muscular o no es un tema que se vaya en la quiropraxia. Por ejemplo, tuve un paciente, 60 y tantos años, 60 y altos, 6'7", 6'8". Oye, es que me duele el cuerpo y me siento muy cansado y mi hijo me dijo que viniera contigo. Claro. Lo empecé a ver un par de sesiones y no mejoraba.
Su mejora era el 0%, no había mejorado nada en 2 sesiones. Normalmente en la quiropraxia desde la primera sesión ves mejoría. Entonces le digo, ¿sabe qué? Siéntese, vamos a platicar más a fondo. Entonces me puse a platicar más a fondo con el paciente. Resultó que para él era normal levantarse de 3 a 4 veces en la madrugada a ir al baño. No, sí, en las noches, fíjate, yo le pregunto, oye, ¿cómo duerme? No, pues normal, me duermo a las 7, 8 de la noche, 9 de la noche, y me levanto como a la 1, como a las 3, como a las 4 y como a las 6. Y voy al baño y me regreso y me duermo yo. Pues eso no es normal, ¿verdad? Lo normal es dormir corridito. Entonces le digo, bueno, en mi pensamiento fue, o hay diabetes o hay algún tema prostático. Entonces, ¿sabe qué? Hágase estos estudios. Va y se hace los estudios y regresa conmigo y le digo, ¿sabe qué? Trae una hiperplasia de próstata. Su próstata está anormalmente crecida. Eso nos está haciendo que tengamos orina residual y que a la hora de dormir nos den más ganas de ir al baño de lo normal. Este es su tratamiento para que empiece, porque vino con un médico que sabe tratar una hiperplasia de próstata, que sabe identificar síntomas y signos de una hiperplasia de próstata, y ahora sí, esta es la interconsulta con un urólogo, para que él le dé el seguimiento y vea si su tema prostático es algo que tenga que tratarse con algún medicamento diferente o con algún procedimiento. ¿Sí? Cierto. Entonces, así empieza la entrevista, yo conociendo al paciente, viendo quién está enfrente de mí, qué es lo que trae y sus antecedentes para ya después pasar a hacer la manipulación. Vemos su postura, si está derecho, hombro arriba, hombro abajo, cabeza adelante, cabeza atrás, una cadera más arriba, una cadera más abajo, todo se va apuntando y luego ya se empieza a hacer el procedimiento. ¿Sí? Así es una consulta más o menos conmigo. Cierto. Qué bien. Gracias, doctor. ¿Qué es un ajuste de alta velocidad o HVLA y cómo garantiza seguridad y control al usarla? Bueno, como bien le decía hace un momento, sí. El ajuste quiropráctico o el ajuste, como se le conoce, es un movimiento en la articulación o es una manipulación en la articulación de alta velocidad y de baja amplitud. Ajá. ¿Sí? Es un movimiento rápido, es un movimiento no muy amplio y es un movimiento muy preciso, para que eso nos garantice que no haya mucho desplazamiento en cuestión de longitud, tanto vasos sanguíneos como músculo, como nervios, nada, que nada más sea precisamente hacia la articulación, que es lo que estamos nosotros buscando, ¿sí? Ahora, muchos pacientes llegan y me dicen de que, oye, ay, qué nervios tengo, me vas a tronar los huesos. O hay pacientes que me escriben en mis videos porque subo las consultas, ¿verdad? Las grabo, subo las consultas y me dicen, eso es mentira, los huesos no truenan así. Y yo les digo, pues sí, precisamente, los huesos no truenan así. Si un hueso truena, se fractura. Claro. Lo que estamos nosotros haciendo es liberar espacio, liberar aire que está dentro de la articulación mediante una manipulación de alta velocidad. El expertise te va haciendo que esa manipulación sea cada vez más segura en el paciente. Entonces, como toda persona cuando recién empieza, a lo mejor al principio te veías un poco menos experto o menos bueno en hacer los ajustes, pero conforme pasa el tiempo, vas agarrando el expertise en donde tú aprendes a hacer en tus cursos que vas tomando para recertificarte o para actualizarte, vas viendo nuevas técnicas que empiezas a usar porque mejoraste tu primer técnica. Entonces, de eso se trata más o menos la HVLA. HVLA. Cierto. Muy bien, gracias. Pues, sí, pero sí truenan, sí hace sí se escucha. No, muchos pacientes dicen, no, hombre, doc, ahí tengo un video de como 1 minuto y 20 segundos, 1 minuto y 30 segundos de puro ajuste. O sea, segundo tras segundo son puros ajustes. Dicen, no, hombre, a veces pongo eso, me pongo los audífonos y me relajo. O me acuesto y me duermo, dice, escuchando cómo va tronando. Como que le da satisfacción a la gente escuchar ese tipo de ajustes. Precisamente en tus publicaciones en las redes muestras imágenes del antes y después de una persona donde los pacientes sí se muestran ellos con diferente postura o estatura. ¿Cómo se logran esos cambios inmediatos y qué debe hacer un paciente para mantenerlos? Bueno, mire, precisamente, y lo platicamos hace un momento, le decía que me llega un paciente, una vez me llega y me dice,
Oye, fui a una reunión de la secundaria, él ya tiene 30, 29 años, tenía en aquel entonces, yo creo 27 años. Dice, yo fui a una reunión con los de la secundaria, tenía como unos 5 años de no verlos y todos. Oye, ¿creciste? Me dice, ¿a poco se puede? Porque regresa a la consulta. ¿A poco se puede que uno crezca después de la quiropraxia? Le digo, no. Lo que pasa es que recuperaste los centímetros que habías perdido por mala postura. ¿Sí? Tu mala postura te quitaba de 2 a 3 centímetros por estar de esta forma. Se te hace el ajuste, se libera la tensión en la espalda y en los músculos. Te puedes enderezar ahora sí y te haces ver más alto. Pero en realidad nada más recuperaste algo que habías perdido. Entonces, al hacer eso es algo que ayuda mucho en la quiropraxia porque el paciente llega y ve los cambios inmediatos. Te tardas 10 a 15 minutos en ver los cambios. A diferencia de que si vas, por ejemplo, a una consulta general en donde te dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Te duele? Tómate esto y en 3 días vas a ver el cambio. Híjole, ¿y esos 3 días qué onda? Entonces, a diferencia acá, oye, ¿sabes qué? No puedo, hasta ahí llega el brazo. Empezamos a dar la manipulación, empezamos a dar técnicas de manipulación muscular y articular y de repente de nada más hacer esto con el brazo, oye, ya lo siento libre. Nos tardamos 10, 15 minutos. Y eso hace que el paciente crea y siga viniendo. A diferencia de que no, es que ya fui con no sé quién y me recetó esto. No, es que ya fui con no sé quién y me recetó esto. Fui hasta con la vecina y me dijo que me tomara esto. Y no ha habido mejoría. Llegan aquí, se les da el tratamiento y en ese momento, yo por eso subía las fotos para incentivar a la gente de que, oye, es que llegas a la consulta de una forma y te vas de otra. Entonces, bien. De eso se trata. Qué bueno, gracias. ¿Los niños pueden recibir atención quiropráctica igual que los adultos o requieren técnicas y cuidados especiales? Sí, bueno, definitivamente requiere técnica y cuidados especiales. No es lo mismo porque los niños tienen sus placas de crecimiento aún activas, porque los niños tienen, su hueso es un poquito más flexible porque aún no está osificado completamente. Entonces, una realidad es que ahora con la pandemia tuvimos una ola de home office, una ola de clases en línea en donde los niños tomaban sus clases por el iPad o por computadora. Y una realidad es que yo veía que, inclusive ahí en la consulta cuando llevan a sus niños, que están esperando a que el papá yo lo atienda y ellos están en una silla esperando, tienen aquí su iPad y están así por un tiempo muy prolongado. Igual tomaban sus clases aquí o tomaban sus clases así. Entonces no tenían un pupitre donde sentarse para estar derechitos viendo la clase, viendo un pizarrón, no viendo hacia abajo. Entonces se empieza a cambiar el cuerpo. Empieza a cambiar. Entonces todos esos niños, los mismos pacientes que ya tenían conmigo tiempo atrás, me decían, oye, fíjate que he visto a mi hijo medio jorobado. ¿Te lo puedo traer? Sí, tráemelo. Entonces, obviamente, la fuerza que utilizo no es la misma. Las técnicas que utilizo con los adultos no son los mismos. Y con ellos también trato de hacer algo más importante todavía. Decirle, oye, hoy toma acción en esto para que en un futuro no tengas que estar viniendo aquí. Algo que nosotros necesitamos a veces que nos hubieran dicho, nos hubieran dicho hace mucho, de que, oye, me llegan señoras a decirme, ay, doctor, o señores, ay, doctor, no quiero tomarme medicamentos porque es muchos químicos metiéndome al cuerpo. Y le digo, es que eso se debió haber pensado hace 30 años. Hace 30 años debiste haber pensado que a tus 60 o 70 no querías tomar medicamento. Y hace 30 años debiste haberte parado de la silla a caminar. Debiste haber agarrado un par de mancuernas a cargar. Debiste haber no metido químicos que de verdad hacen daño como pastelitos tipo Gansito, Coca-Cola. A ver, no te quieres meter una pastilla de paracetamol o para bajar tu presión porque es mucho, pero sí el cocón. Ahí le das el trago, ¿verdad? Entonces, a ver, hay que saber que químicos a químicos, ¿verdad? Hay químicos que te van a ayudar para que los termines dejando con los cambios del estilo de vida y químicos que los tomas para siempre que te están haciendo que tomes los otros químicos. Entonces, ahí es todo. O sea, hacer un cambio general. Bien. ¿Nos compartirías algún caso concreto donde la quiropráctica haya cambiado de manera significativa la vida de un paciente? Fíjese que tengo muy presente el caso de una paciente. Yo tengo un consultorio aquí en Monterrey y tengo otro consultorio al sur del estado, en Allende. Me llegó una paciente a mi consultorio de Allende de Santiago. La señora nunca había visto a su hijo
por estar en la pandemia, más bien no había visto a su nieto por la pandemia. Sí. Y cuando llega a su casa, porque vivía en Estados Unidos, cuando llega a su casa, se emociona y lo carga como por 2 meses que estuvo ahí el niño, se va el niño y su brazo ya no lo podía mover. Donde estuvo todo el tiempo cargándolo y que ella hacía sus actividades del día a día, su detonante para que su brazo ya no funcionara fue haber cargado a su nieto por 2 meses casi todos los días. Me llega a la consulta sin poder despegar, inclusive lo traía cargando el brazo porque le dolía, no dormía. Entonces yo con ella sí me tardé, no le voy a decir mentiras, me tardé a lo mejor más de 15 sesiones sí fueron, porque me dijo, oye doctor, hoy es mi quinceañera, es mi sesión número 15 contigo. Y yo, mira, con ganas. Pero desde la tercera, cuarta sesión ella ya no le dolía. O más bien, de un 100% de dolor ya traía un 20%. Ya la dejaba hacer su día a día. Entonces, es fecha que la señora, que ya han pasado casi 4 años, es fecha que sigue sin dolor. Entonces, el éxito no está en quitarle el dolor. El éxito está en que se mantenga ese paciente sin dolor. Claro. ¿Sí? Entonces, mi éxito yo lo voy a ver en 10 años con ella, que haya mantenido sin dolor ese tiempo. Ya, qué bien. En casos de estudiantes, ¿qué recomendaciones das para evitar los problemas de espalda con carga de mochilas, por ejemplo, o usar demasiado el celular agachados? Pues? Sí, pues mira, es lo que le decía hace un momento. Te pones a tomar tus clases en línea o te pones a tomar tu junta de home office y te pones tu computadora aquí en las piernas o pones tu computadora en el escritorio o en la mesa del comedor y ahí estás, ¿no? En una postura no adecuada atendiendo. Entonces, la recomendación siempre es la misma, una buena postura. Oye, doctor, entonces no puedo cruzar mi pierna. No puedes cruzar tu pierna. Oye, entonces no puedo sentarme así. No puedes sentar. Entonces siempre tengo que estar bien derechito. ¿Sí? O sea, sí, siempre tengo que estar bien derechito. Pues sí. Oye, no, pues yo no quiero. Bueno, aquí te veo en la consulta, ¿verdad? Aquí nos vemos. Entonces, hay pacientes que te dicen, no, a ver, yo no quiero estirar, yo no quiero estar viendo mi postura, yo prefiero estar como yo quiera, mejor vengo aquí contigo cada 3 semanas o una vez al mes. Perfecto, aquí te veo. Ya, qué bien. ¿Qué papel juega la quiropráctica en el rendimiento y recuperación de los deportistas? Bueno, como lo mencionaba hace un momento con lo de los quarterbacks, ¿no? Muchos de los atletas de élite ya utilizan o han estado utilizando por tiempo la quiropraxia. Entonces, aquí el único tema es que ya los mexicanos o que ya el pueblo mexicano o gente también fuera de Estados Unidos empiece a utilizar la quiropraxia también como parte de su ejercicio. Ya, cierto. ¿Cómo puede ayudar la quiropráctica a los adultos mayores para reducir el dolor, mejorar la movilidad y pues envejecer con mejor calidad de vida? Sí, bueno, como le mencionaba hace un momento, lamentablemente me toca a mí decirles que eso se debió haber visto 30 años antes, 20 años antes. Hoy en día, si tú ya traes algún tema de dolor, hoy no te vas a quedar con ese dolor, pero una realidad es que muchos dolores son por debilidad. Debilidad sí, al no hacer actividad física. Entonces esos pacientes vienen conmigo, platico con ellos, inclusive he tenido pacientes mayores de 70 años, que esto sí es un mensaje para personas mayores de 70 años, 60 años, te puedes inscribir al gimnasio, puedes ir a hacer ejercicio en un gimnasio, que si los de al lado te van a ver mal, que si tú dices, ¿cómo yo voy a estar haciendo ejercicio a esta edad? Y me van a ver y me van a decir de que no, hazte para allá, tú estás viejito. No. ¿Verdad? Nosotros vemos a personas así y créamelo, en el gimnasio van a decir, mira, 70 años y aquí anda haciendo ejercicio. Sí, ¿verdad? Eso, pero en realidad traemos un pensamiento de que nosotros ya de adultos ya no. Si ¿cómo voy a cargar yo algo pesado? Me va a doler. Entonces, a ver, si te duele, sí hay que atenderlo. Pero eso no quiere decir que no puedas cargar, que no puedas hacer ejercicio. Entonces, a adultos mayores, quiropraxia ayuda con su verificación previa por parte de la historia clínica y aparte dar un cambio en el estilo de vida para que lo que hagamos hoy perdure por más tiempo. Ya, ¿sí? Cierto, qué bien. Doctor, ¿qué nos platicarías de la terapia física y readaptación deportiva? Tengo entendido que tiene poco de que se está trabajando sobre ese tema, ¿no? Sí, bueno, al menos en Nuevo León
Tiene poco. Se conoce de tiempo atrás, pero en realidad tiene poco. Es una maestría que ahorita la tiene la FOD, la Facultad de Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahorita yo soy maestrante en esa maestría. Bien. Y pues bueno, se está tratando de hacer un enlace entre el entrenador y el profesional de la salud que está atendiendo al atleta. Porque si hay un paciente con un ligamento cruzado dañado, que ya se operó, que ya se rehabilitó y que ya el paciente, ya aparentemente ese ligamento y esa rodilla está bien, se lo mandan al entrenador de que ya arreglamos a tu atleta. Pero el entrenador no tiene el conocimiento sobre las cargas de ejercicio que tiene que recibir, sobre los tipos de ejercicios que se tienen que hacer al principio para poder readaptar a esa persona a volver a utilizar a hacer el ejercicio que hacía antes. Ya. Entonces, es de lo que se está tratando ahorita por parte de esta maestría, en que uno, como readaptador deportivo, sea el vínculo entre el tratante y el entrenador o el coach, para que este atleta pueda regresar a las canchas y que no haya una lesión de recidiva sobre la previa. Ya, ¿sí? Qué bien. Muy bien, pues esperemos que tengamos muchos buenos resultados, ¿no? A ver que sí. Aunque está enfocada al deporte esta terapia, ¿cómo pueden beneficiar también a personas que no son necesariamente atletas, como gente que trabaja en la oficina, amas de casa o adultos mayores? Mire, que si bien esta maestría que es de readaptación deportiva, Cierto. terapia física y readaptación deportiva, la readaptación no es única y exclusivamente del atleta, ¿sí? Una persona que 70 años se tropieza, fractura de cadera, cirugía de fractura de cadera, terapia muscular, y hay que readaptarla, o sea, hay que regresarla a su cotidianidad, hay que regresarla a su día a día. Entonces aquí es donde también funge la readaptación. A lo mejor no nos va a tocar a nosotros como readaptadores deportivos, pero es algo parecido a la rehabilitación que hace por parte del médico del deporte y rehabilitación. ¿Sí? Hay una especialidad específica para eso, pero que sepamos que la readaptación no es única y exclusivamente del deportista. Ya, ¿sí? Cierto. ¿Qué papel juegan las redes sociales para educar y acompañar al paciente con información confiable? Claro. Me llegan muchos pacientes como que recitándome algún Reels o algún TikTok, ¿no? Oye, doctor, es que yo he sabido o investigué y vi que decía, y empiezan a hablarme. Y yo digo, ¿cómo no? Tu fuente me suena a la Universidad del TikTok. Sí, ya sé cuál fuente está citando. Entonces, a ver, si bien nos pueden servir para lo que me sirvió a mí ahora un inicio, que es darme a conocer como quiropráctico para atender, que por medio de mis videos y por medio de mis publicaciones la gente conoció lo que hacía y acudió a la consulta, también como puede traer algo que es negativo hacia la profesión, en donde algo se masifica, mal informado, y termina desprestigiando algo. Entonces hay que tener cuidado, como en todo para las redes sociales, que si bien nos ayudan mucho a difundir información correcta, información que le puede ayudar a la gente, como nos puede ayudar a difundir información que va a terminar haciendo cambiar un poquito el pensamiento. Ya. ¿Sí? Gracias, Sid. ¿Qué consejo darías a un joven que está pensando en estudiar quiropráctica o fisioterapia? Fíjese que lo haga, pero que aprenda bien. ¿Sí? Ahorita hay muchos lugares haciendo cursos rápidos de quiropraxia, cursos de 3 semanas, cursos de 3 días, cursos de 100 horas, de 50 horas. A ver, necesitamos saber la autonomía del cuerpo, necesitamos saber qué onda con el cuerpo, y eso te lo da una formación en medicina, que si bien no va a ser exclusivo para médicos, yo lo recomendaría. O sea, utilizar la carrera de medicina como trampolín para después terminar haciendo quiropraxia sería lo mejor. Me tocó en una de mis vueltas a Estados Unidos para tomar esos cursos respecto a la quiropraxia, en donde el quiropráctico de Estados Unidos me dice, es que tú tienes ventaja sobre nosotros en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no tenemos la cédula para prescribir medicamento.
no tenemos cédula de médico o de physician, que es lo que allá utilizan, y tú sí tienes la cédula, y tú ya tienes el conocimiento sobre el cuerpo. Entonces ya nada más aprender a hacer las técnicas y terminas teniendo un poco más de ventaja sobre nosotros, ¿verdad? Sí. Que a lo mejor, y bueno, aquí en México que no lo pide, pero pues lo ideal es hacerlo. Para allá va. La gente está haciendo deporte. Es una realidad. Vas a Calzada San Pedro, vas a Arboledas, vas al Parque Fundidora. Está lleno de runners. Está lleno de gente haciendo ejercicio. Los gimnasios están más llenos que nunca. Se van a necesitar manos. Entonces, háganlo. 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 Cierto. Qué bien. Se hace más deporte hoy día que si analizamos el pasado, doctor. Fíjese que no sé si se haga más deporte, pero como todo, ahora se difunde más. Ya. ¿Sí? Ahora se difunde más. A lo mejor uno dice, oye, es que ahora están pasando cosas más graves que antes. Pues que a lo mejor antes ni siquiera nos dábamos cuenta, porque ahora yo subo un video ahorita y en un segundo lo están viendo en China. Sí. Antes se tardaba edición, publicación y que llegara hasta allá. Entonces, ¿que se está haciendo más deporte o no? Yo creo que sí. Si estoy totalmente seguro, no sé, pero al menos ya la gente lo está viendo más. Es más visible para todos. Y eso, quieras o no, te motiva, ¿no? Estás viendo que ya todos están corriendo, tu amigo está corriendo, tu amigo está cargando pesas, el que está jugando pádel, el que está jugando tenis. Ay, y yo estoy aquí sentado sin hacer nada. Sí. Déjame, mejor me voy. ¿Sí? Bien. ¿Cómo imaginas el futuro de la quiropráctica y la readaptación deportiva en México en los próximos, digamos, 10 o 15 años? Fíjese que yo lo veo ya unido, ¿sí? Ya utilizando tanto fisioterapeutas, médicos y profesionales de la salud, la quiropraxia como herramienta para la readaptación. Entonces yo creo que, y no tanto, no nos vamos a ir hasta dentro de 10 años. Yo creo que en unos 5 años más ya va a estar integrada la manipulación, inclusive, si lo mencionaba hace un momento, en Estados Unidos ya lo está. Nada más falta que aquí también se empiece a implementar, que aquí se quite ese recelo sobre la quiropraxia, ¿sí? Que acepten que puede haber algo que pueda ayudar al paciente rápido para que, al menos, si no fue la solución al 100%, oye, ¿sabes qué? Traigo mal a la rodilla, me la van a operar. Vamos a darle terapia. Vamos a darle terapia, dejar esa rodilla fuerte para cuando te operen, no empieces desde -10. ¿Sí? Porque ya tus músculos están fuertes, tu articulación está alineada, ya todo está bien en tu rodilla, te operan, te cambian tus ligamentos, te cambian por dentro tu cartílago, te hacen un reemplazo de rodilla y tus músculos están sanos, entonces te reemplazan y tu mejoría es más exponencial, más rápido a que si no recibes el tratamiento previo, ¿no? Bien, gracias, doctor. Oye, ya estamos por cerrar la entrevista, pero ¿qué mensaje te gustaría dejar a quienes buscan cuidar mejor su salud musculoesquelética, pues que sean jóvenes o no tan jóvenes, pero que empiecen ya desde hoy? Exacto. Mire, yo le digo a mis pacientes, la salud muscular y la salud postural y la salud del cuerpo es como las finanzas, ¿sí? El mejor momento para tú tomar acción fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Empezar hoy a tomar acciones sobre tu sarcopenia, sobre tu pérdida de masa muscular, sobre tu postura, sobre tus hábitos. El día de hoy tienes que empezar a hacerlo, porque si no vas a ser como mis pacientes que llegan a decirme que no quieren sus químicos en el cuerpo, que se debieron haber preocupado hace 20, 30 años. Entonces, ¿qué mensaje les doy? Hoy tomen acción, hoy empiecen a hacer ejercicio. Es una medicina gratuita y muy buena, el ejercicio. Sí, ¿verdad? Oye, es que ¿qué voy a hacer de ejercicio yo? Porque nunca he ido a un gimnasio. Párate y siéntate 40 veces de tu silla. Todos los días párate y siéntate 40 veces de tu silla. Todos los días agárrate de un escritorio y haz punta 40 veces en el día. Va a mejorar tu circulación en las piernas, ya no se van a sentir pesadas, vas a sentir mejor fuerza. Son pequeñas cosas que, volviendo a citar las finanzas, el efecto compuesto de esto, lo que es el interés compuesto en la cuestión del ejercicio es, hoy hago 40, pero al final del año ya hice más de 1,200. Cierto. ¿Sí? O 120,000, pero hoy nada más están viendo 40, pero al final del año
van a ser muchas. Y la persona que empezó haciendo hoy no va a ser la misma al final del año. Eso es garantía. Bien. Sí. Gracias, doctor. Pues hemos llegado al final. ¿Quisieras agregar algo más que no hayamos citado, que yo no se haya mencionado? Pues no, miren, la verdad es que la mejor forma siempre de tratar algún tipo de padecimiento es acudiendo con un profesional de la salud. Ya, ¿sí? Dejarnos de estar probando, porque muchos pacientes dicen, oye, es que a mi suegra le funcionó esto. Somos cuerpos diferentes. ¿sí? Lo que le funcionó a uno probablemente no te va a funcionar a ti, pero puede que sí. Pero para llegar a eso, primero necesitas que de la mano de un profesional hagan esa revisión. Entonces, todos acudir con un profesional para cualquier tipo de tratamiento. Bien, gracias. Gracias, amigos, por seguirnos, y les solicitaría que estos videos que ahora les llevamos, pues los compartan. Tienen información muy importante que a mucha gente está esperando, esa información para tener una mejor calidad de vida. Estoy seguro que sí. Véanlo, compártanlo y pues nos vemos en la próxima. Gracias, claro que sí. Doctor. Al contrario, muchas gracias. Bye.